Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a despertar su curiosidad y quizás hasta les haga suspirar un poquito, porque vamos a hablar de amor. Sí, ese amor que a veces parece desafiar todas las probabilidades, ese amor que se niega a ser vencido. Específicamente vamos a explorar la historia de Serkan y Özge, dos nombres que para muchos de ustedes que siguen las telenovelas turcas, resuenan con una fuerza especial. Su relación, la forma en que se ha desarrollado, las pruebas que han enfrentado y esa chispa que parece arder con una intensidad inagotable, nos dan mucho de qué hablar. Si disfrutan de las historias románticas llenas de drama, pasión y, por supuesto, ese toque de esperanza que tanto nos gusta, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante conversación, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos, que siempre buscamos que sean tan interesantes y entretenidos como este. Ahora, adentrándonos en el corazón de nuestro tema, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué hace que la historia de Serkan y Özge sea tan cautivadora? ¿Por qué su amor, a pesar de todo, se siente tan invencible? Para quienes quizás no estén tan familiarizados, Serkan Bolat y Özge Özpirinçci, o más bien los personajes que interpretan y las dinámicas que vemos en pantalla, han logrado crear una conexión con el público que va más allá de la simple trama. Es esa química palpable, esa evolución de personajes que nos hace empatizar con sus luchas y celebrar sus triunfos, lo que realmente engancha. Analicemos, por ejemplo, el inicio de su conexión. A menudo las relaciones más fuertes nacen de circunstancias inesperadas, y la de ellos no fue la excepción. A veces, lo que empieza como algo forzado o incluso conflictivo, se transforma gradualmente en un vínculo profundo e irrompible. En el caso de Serkan y Özge vimos cómo las apariencias iniciales, las diferencias y los malentendidos, fueron desmoronándose para dar paso a una comprensión mutua y un afecto genuino. Es como si, capa tras capa, fueran descubriendo las verdaderas esencias del otro, y esa revelación les atrajera de manera inexorable. Pero el amor invencible no se construye solo sobre momentos idílicos, ¿verdad? Se forja en la adversidad. Y es aquí donde Serkan y Özge han demostrado su resiliencia. Han enfrentado desafíos que pondrían a prueba a cualquiera. Desde obstáculos externos como familias que no aprueban, rivales que intentan separarlos, hasta conflictos internos, miedos personales e inseguridades y la pesada carga de las responsabilidades. Vimos cómo Serkan, con su carácter a veces distante y enfocado en su trabajo, fue abriéndose gradualmente a los sentimientos, a la vulnerabilidad, y cómo Özge, con su espíritu libre y su carácter fuerte, supo ver más allá de su coraza. Uno de los aspectos más fascinantes es cómo sus personalidades, aparentemente opuestas en muchos sentidos, terminan complementándose a la perfección. Serkan, el arquitecto exitoso y pragmático, que encuentra en Özge esa chispa de espontaneidad y calidez que quizás le faltaba en su vida estructurada. Y Özge, que aporta a Serkan una perspectiva diferente, una dosis de alegría y una conexión con el mundo real que él a veces parece ignorar. Es esa danza de diferencias que, lejos de separarlos, los une, creando un equilibrio dinámico en su relación. No podemos ignorar tampoco los momentos de sacrificio. El amor verdadero, ese que se siente invencible, a menudo requiere poner las necesidades del otro por encima de las propias. Hemos sido testigos de cómo ambos han estado dispuestos a dar pasos difíciles, a renunciar a ciertas cosas o a enfrentar situaciones incómodas por el bienestar de la relación. Estos actos de desinterés son los que graban el amor en la memoria del espectador y lo hacen sentir más real, más valioso. Pensemos también en la comunicación, o a veces la falta de ella. Muchas historias de amor fracasan por no saber expresar lo que sienten, por guardar rencores o por malinterpretar intenciones. Pero en el caso de Serkan y Özge, hemos visto cómo, a pesar de los tropiezos, siempre hay un camino de regreso. Esa habilidad para dialogar, para perdonar y para reafirmar sus sentimientos, incluso después de grandes discusiones, es un pilar fundamental de su fortaleza. Es esa voluntad de luchar por la relación lo que la hace, precisamente, invencible. Y hablemos de la evolución personal que experimentan gracias a su vínculo. El amor tiene el poder de transformarnos, de hacernos crecer. Hemos visto cómo Serkan ha aprendido a ser más empático, a valorar las relaciones personales por encima de los logros profesionales, y cómo Özge, a su vez, ha encontrado un ancla, una persona.
A en quien confiar plenamente y con quien construir un futuro. Esta transformación mutua es un reflejo directo de la fuerza y la salud de su relación. Además, la forma en que se apoyan mutuamente en sus metas individuales es inspiradora. No se trata solo de estar juntos en los buenos momentos, sino de ser el mayor impulsor en los momentos de duda o de dificultad. Hemos visto cómo se animan, cómo celebran los éxitos del otro como si fueran propios, y cómo se convierten en ese refugio seguro al que acudir cuando el mundo exterior se vuelve abrumador. Otro elemento crucial para entender su amor invencible es la construcción de una historia compartida. Cada experiencia, cada desafío superado, cada momento de alegría, va tejiendo un tapiz único que solo ellos dos comparten. Es esa memoria colectiva, esos recuerdos que los unen y los diferencian del resto, lo que fortalece su conexión y les da una base sólida para enfrentar el futuro. Y si miramos más allá de la pantalla, la química entre los actores también juega un papel importantísimo. Cuando vemos a Serkan y Özge juntos, esa chispa es real, esa complicidad se transmite. Y eso para el público es oro puro. Nos hace creer en la historia, nos hace desear que lo suyo sea aún felices para siempre, y nos permite proyectar nuestras propias esperanzas y anhelos en su relación. Pero seamos honestos, el camino del amor rara vez es lineal. Ha habido momentos de dolor, de dudas, de separaciones temporales. Sin embargo, es precisamente la capacidad de superar estos baches, de reencontrarse, de reafirmar su compromiso, lo que les otorga esa etiqueta de invencibles. No es que nunca duden o que nunca peleen, sino que su amor es lo suficientemente fuerte como para soportar esas tormentas y salir fortalecido de ellas. Piensen en la importancia de la confianza. En una relación, la confianza es el cimiento. Y hemos visto cómo Serkan y Özge, a pesar de las circunstancias, han logrado construir y mantener esa confianza mutua. Son conscientes de las debilidades del otro, pero eligen confiar en su amor y en su lealtad. Y no podemos olvidar el componente de la pasión. Ese fuego que arde entre ellos, esa atracción que va más allá de lo físico, es lo que mantiene viva la llama. Es esa conexión profunda y esa atracción que se renueva constantemente, lo que hace que su amor sea tan vibrante y enérgico. En definitiva, la historia de Serkan y Özge es un reflejo de lo que el amor puede llegar a ser cuando se nutre, se cuida y se defiende. Es un testimonio de que incluso en un mundo lleno de complicaciones, el amor verdadero tiene el poder de prevalecer, de superar obstáculos y de construir algo hermoso y duradero. Su relación nos enseña que el amor no es solo un sentimiento, sino también una elección diaria, un compromiso constante y una aventura compartida. Y es por eso que para tantos de nosotros, su amor sigue invencible. Para recapitular brevemente, hemos explorado las claves de la aparente invencibilidad del amor entre Serkan y Özge, desde su conexión inesperada y la complementariedad de sus personalidades, hasta la forma en que enfrentan la adversidad, la importancia de la comunicación y el sacrificio, y cómo su relación impulsa su crecimiento personal. Hemos destacado también la química entre los actores y la construcción de su historia compartida como pilares fundamentales. Al final, su historia nos demuestra que el amor, cuando es auténtico y se lucha por él, tiene una fuerza que puede superar cualquier desafío. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan especial. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Serkan y Özge tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de su relación? ¿Qué momento recuerdan con más cariño? Déjenme sus pensamientos y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y que sigamos conversando. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado o entretenido, no duden en regalarme un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda disfrutarlo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!